Muy buenos días. La Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, les da la más cordial bienvenida aquí en el frontis de las instalaciones de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa para rendir un homenaje a nuestro ilustre escritor Alberto Hidalgo. En esta oportunidad permítanme presentar al doctor José Gabriel Valdivia, quien es profesor, poeta y crítico literario, quien va a compartir con nosotros una mirada profunda sobre este autor. Señoras y señores que hoy nos acompañan, queridos y jóvenes voluntarios y practicantes de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, trabajadores de la Sugerencia de Cultura, tengan ustedes muy buenos días. Este espacio literario titulado Ser hecho a mano, un homenaje a Alberto Hidalgo, es un evento que nace del deseo de revalorar la obra y el legado de uno de los grandes referentes de la poesía vanguardista latinoamericana, el ilustre poeta arequipeño Alberto Hidalgo. Hoy, nuestra ciudad, y en especial la Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, se convierte en escenario de la palabra, del verso libre y del pensamiento rebelde y profundo que caracterizó a Alberto Hidalgo. Nos encontramos aquí no solo para recordar, sino también para sentir y revivir su obra que continúa dialogando con nosotros a través del tiempo. Para dar ya inicio a este homenaje merecido a este poeta arequipeño Alberto Hidalgo y la dinámica de este homenaje, voy a dejar también en el uso de la palabra a uno de nuestros practicantes de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Carlos Ramírez, quien va a dar inicio a este homenaje. Pero también antes, permítanme saludar la presencia de las personas que hoy nos acompañan, que van a hacer estas declamaciones: al señor Gabriel Paredes, Abigail Zuglia y Emily Achille, quien van a contribuir también a realizar este merecido homenaje a Alberto Hidalgo. Entonces, para ya dar inicio a este homenaje, permítanme presentar a Carlos Ramírez, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, iniciemos con este homenaje con un primer momento para el cual tengo el gusto de presentar a un invitado muy especial. Él es poeta, crítico, periodista y docente universitario. Ha desarrollado una trayectoria académica, literaria y periodística con múltiples publicaciones, premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Centro de Investigación CIDESUR y es asesor a honore en temas de identidad, desarrollo y cultura para el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Con un fuerte aplauso recibimos al magíster José Gabriel Marcelino Valdivia Álvarez, a quien invitamos a brindar una breve reseña sobre los primeros pasos de Alberto Hidalgo en el mundo de las letras. Muy buen día, distinguida concurrencia, buen día, estimados estudiantes de la Escuela de Literatura y Lingüística que han tenido esta feliz iniciativa. Hoy es 23 de mayo del 2025. El día como hoy nació el poeta que estamos homenajeando. Y probablemente ese aire de rebeldía que puede haber sido tomar esta calle para declamar sus poemas, me hubiese gustado a don Alberto Hidalgo, porque para un joven que le gusta la poesía es el símbolo de la rebeldía, el símbolo quizás que por oposición hay dos estilos, en la vanguardia y en los inicios del siglo XX en nuestra poesía peruana: el estilo valdiviano y el estilo hidalguiano. Este es Hidalgo, y probablemente por esta calle de los Quilperes de aquella época
él se paseaba con su traje, ¿no?, para que todos lo miraran y luego se burlasen. Y voy he dedicado muchos años de mi vida académica a la investigación y la poesía de Alberto Hidalgo, y voy a tomar un párrafo de esta biografía literaria, por cierto que es la única que existe en esta ciudad, en el Perú y en Latinoamérica. Y no lo digo yo, sino lo dice Álvaro Zarco en un libro dedicado a Alberto Hidalgo, a quien Macedonio Fernández le llamó el genio del desprecio. Manuel Alberto Santiago Luis Hidalgo Lobato nació el 23 de mayo de 1897. Tuvo una niñez marcada por la tristeza y la amargura. Sus padres murieron envenenados casi simultáneamente cuando tenía apenas 4 años de edad, quedándose en el más pleno desamparo junto a sus hermanas Carmen y Mercedes y su hermano menor Eduardo Rafael. Por ello, en algunos escritos recordará con sinceridad y pesadumbre que en su infancia el afecto, la casa y los parientes le fueron postizos. En ese hogar prestado y sin cariño creció el pequeño Alberto, conteniendo seguramente la rabia por el vil despojo de la ahogada hacienda de sus padres a manos de un inescrupuloso individuo, quien, no contento con envenenarlos, procedió al asalto de sus bienes sin que la justicia lo impidiera. Entonces la casa familiar era conducida por un exitoso abogado de semblante adusto y severo, a quien los huérfanos llamaban tío, y su presencia les causaba un temblor por el cuerpo. Alberto inicialmente lo miraba con respeto y miedo, mas con el tiempo llegaría a tenerle admiración, pues aquel solo quiso hacer de él un hombre de bien. La morada en la que crecieron los vástagos Hidalgo Lobato tenía un típico estilo lugareño, con algo de campo y de ciudad. Estaba ubicada en el balneario de Tino, de cara al poniente, llena de ventanas por donde se miraba el inmenso e intenso crepúsculo mistiano. Quedaba justo en una esquina. Por una de las calles se iba a la estación de trenes, por la otra hacia las actuales piscinas, y por cualquiera al campo, donde el paisaje dorado era sobrecogedor, sobre todo en enero, cuando los trigales florecientes se alzaban a la vera del Chile. Tingo, en ese entonces, desde el cerro de Sachaca, daba la impresión de un niño asustado y perdido en medio de un trigal. Esto es Íntima de Alberto Hidalgo. Soñador generoso, pero jamás generoso. Marcha hacia la conquista de un grande porvenir. Amo la vida, pero como ya estoy contuso a veces, siento deseos de morir. Me río siempre, irónico, de las leyes del uso, y comprendo a los tristes porque ya sé sentir. Creo en Dios porque creo que fue alguien quien dispuso esta tragicomedia que llamamos vivir. Soy fruto de mi raza, quechuas, castellanos, y veo en todos los hombres a mis propios hermanos, y planto en cada tierra mi lírico pendón. Vivo esperando alegre
que un verdugo me ahorque. Y siento la nostalgia del montaño, porque todavía puedo ser cachorro de león. Gracias. Agradecemos la destacada intervención de la señorita Abigail Zulca Quispe, quien nos presentó una lectura del poema Íntima, una obra que evoca la sensibilidad y la introspección tan características de la poesía de Hidalgo. Ahora procederemos a entregar los tickets para el sorteo de libros que se había anunciado. Permanezcan en sus lugares a la espera de que nuestras colaboradoras se acerquen a ustedes. Les pedimos orden, por favor. A continuación, invitamos nuevamente al magíster José Gabriel Valdivia Álvarez para continuar con esta travesía poética, a través del auge y momentos de oro del ilustre poeta Alberto Hidalgo. Bueno, la biografía literaria de Alberto Hidalgo Lobato se inicia pues, en nuestra ciudad, probablemente entre 1914 y 1915. Él rememora en su libro Diario del Sentimiento que ese puente grado está aquí a 3 cuadras, le servía para ir a contemplar el crepúsculo y escuchar el río Chile. Los jóvenes de ese entonces, de un grupo que se llamaba Los Raros, ¿no?, solían ir a contemplar ese paisaje, pero además había una vivandera que les ofrecía buñuelos y solían celebrar ese crepúsculo comiendo buñuelos, degustando buñuelos. Y lo curioso y lo hidalguiano es que como las manos se quedaban untadas de miel, se pasaban por los cabellos y así se peinaban. Porque de esa época no olvidemos que los cabellos de estos jóvenes también eran algo largos, no tan largos como después el hipismo lo va a hacer, ¿no?, pero en ese momento eran largos. Se inicia de todos modos su aventura literaria con una revista, Anunciación. Ya precisamente en 1914, este muchacho que había abandonado la Facultad de Medicina, que había estudiado en el colegio que se llamaba Mercedario, ¿no?, San Pedro Pascual, aquí en la calle La Merced, solía juntarse sus propinas, ¿no?, para financiar su propia revista. Y esta revista, Anunciación, bueno, de acuerdo a las últimas investigaciones realizadas, llegó a 5 números. Uno de los números se publica en agosto de 1915. Y curiosamente, en este número se nota la rebeldía de don Alberto Hidalgo Lobato. Mostajo era la figura prominente en la cultura y en la literatura arequipeña. Mostajo ya había, más o menos frisaba, los 40-41 años. Y este muchachito tenía 17 o 18 años y osó burlarse de un poema de don Francisco Mostajo Miranda. Bueno, don Francisco Mostajo, muy apacible, toleraba estas cosas de los jóvenes porque él también promovía de algún modo las nuevas actitudes literarias. Y de algún modo la dedicatoria es muy sugerente, dice, para que el doctor abogado Francisco Mostajo aprenda a escribir. Bueno, esa anécdota que está en la revista Anunciación número 5 nos da muestras también de ese temperamento, ¿no?, siempre rebelde, siempre iconoclasta. Pero en el Perú no ha existido un poeta de esa envergadura, de ese talento. De hecho,
si podríamos hablar de estos inicios, de sus dos primeros libros publicados en Arequipa entre 1916 y 1917, la arenga lírica, ¿no?, al emperador de Alemania y panoplia lírica, solo voy a llamar la atención sobre el término lírica, ¿no? El término lírica es recuperado por Alberto Hidalgo para referirse a la poesía, ¿no? Sabemos muy bien que el término poesía, parte de la modernidad, va a reemplazar a la palabra lírica, ¿no? Él no dice arenga poética, ¿no? Él no dice panoplia poética, sino dice arenga lírica, panoplia lírica, ¿no? Entonces, este rescate del término lírico es también parte de lo que después va a ser, ¿no? En un largo estudio que publiqué en este libro, ¿no?, gracias a la Universidad Nacional de San Agustín, sostengo que un poco la crítica se equivocó al juzgarlo de futurista, y la poesía de Hidalgo era una melange, una mezcla. Sí, había leído el futurismo, pero no es futurista pleno. Pero bueno, respetando al conde de Lemos, Abdallah Lomar, ¿no?, que él, al llegar de Italia, encuentra mucha similitud entre el Marinetti que él había vivido en Europa y este joven arequipeño, ¿no? Se sorprendió cómo es que este joven arequipeño podía haber leído a Marinetti y podía haberlo interpretado de esa manera, ¿no? Y justamente en un poema, La Nueva Poesía, él trata de explicar un poco su forma de entender el futurismo. Esto para la crítica literaria ya se denomina la antropofagia, ¿no? Sí, beber de otros, beber de los ajenos, pero para construir su propia poesía, o de pronto también construir nuestro propio desarrollo. Se va jovencísimo de esta ciudad, ¿no?, 1919, se va a Buenos Aires, porque Buenos Aires en ese momento era quizás la capital de la cultura latinoamericana, ¿no? Buenos Aires era una ciudad que atraía a los jóvenes, y Arequipa tiene una tradición, ¿no? Muchos médicos de mi generación se iban a estudiar a la Argentina, y muchas personas, y de ahí volvían a Arequipa, ¿no? Los vínculos entre Arequipa y Buenos Aires eran muchos. Entonces Hidalgo llega a Buenos Aires y allí, bueno, va a hacer quizás dos cosas fundamentales y que son parte de ese temperamento rebelde. Va a denominar a una serie de tertulias que realiza en un café, toma un café Keller, ¿no? Y ahí va a hacer su revista oral. ¿Se imaginan cómo era esa revista oral? No era una revista escrita, era oral, y de la cual hizo probablemente 4 números, pero no eran 4 números, eran 4 reuniones, ¿no?, donde se conversaba sobre diversos temas. Pero quizás lo más importante que va a ser, y lo que también va a reconocer la crítica literaria, es su papel en la vanguardia. Y ese momento vanguardista más o menos tiene 2 a 3 libros. La crítica discute mucho, ¿no? Y hoy Alberto Hidalgo se lo ha vuelto a estudiar, porque ha habido reediciones justamente de simplismo, y se ha celebrado el año pasado el centenario de Química del Espíritu, y por ahí el libro que más elogió Mariátegui, y del cual son casi todos los poemas más famosos de él. Sabemos muy bien la ideología de Mariátegui, ¿no?, pero también sabemos muy bien el temperamento de Hidalgo. Él decía que solo respetaba a 3 personas: a Mariátegui, a Abraham de Lomar y a él, ¿no? Entonces, creo que esos simplismo, Química del Espíritu y Descripción del Cielo son pues los libros que nos lo anuncian como ese excelso poeta vanguardista que la crítica ha reconocido.
se pierdo en los arquitectónicos apuros. Al fin levanto los muros, ladrillos de pensamientos y piedras de recuerdos. Hecha un albañil, el mano revoca con su cara toda la casa. Y la vuelvo. Y la muevo con los libros que he escrito. Y fumo para que no le falte chimenea. Mañana el sol ha de dar una mano de rojo del poniente el brazo. El humo es mi alma que flamea. Ninguna persona me puede desalojar. Esta es mi casa. Mañana el sol ha de dar una mano de rojo del poniente el brazo. Muchas gracias. Con un fuerte aplauso agradecemos la intervención de Gabriel Paredes Dueñas, que con su talento literario y expresivo interpretó el poema El edificio simplista, pieza clave en la visión estética del poeta. Para continuar con la última parte de nuestro evento, tenemos nuevamente al Magíster Valdivia para que nos ilustre sobre el legado eterno del poeta Alberto Hidalgo. Quiero empezar esta última parte por el homenaje que hizo mi generación en el año 1997, que es el año del centenario de su nacimiento. En ese entonces, conversando con el doctor Juan Manuel Guillermo Maíz, yo había llegado a Arequipa y con otros jóvenes como Hoy González sacamos un proyecto que fue bien recibido, entre los cuales fue esta antología poética. Sin duda que el trabajo, bueno, inquemable y también riguroso, ha hecho que esta antología es la única que respalda esa copiosa obra poética de casi un cuarto de ciento de libros y poemas. Después, anecdóticamente, yo lo cuento en un artículo que llamé El Escribano Infinito, me topé con la antología personal. Antología personal que, bueno, yo la he reproducido hoy, la he pirateado, creo, ¿no?, del libro original, ¿no?, para un poco con mis estudiantes de una promoción trabajar a Alberto Hidalgo. Y esta antología personal la preparó él en 1967, ¿no?, el año justo de su muerte, el año de esta antología personal, el año del premio y también, digamos, el año en que empieza realmente a observarse su legado poético. Sin olvidar el cariño que le tenían los escritores argentinos, el cariño de los jóvenes del 60 que en el local de la municipalidad, cuando era regidor don Enrique Soto León Velarde, lo proponen al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y eso también anteriormente ya lo había propuesto desde la Academia Francesa a la Humbertura García Calderón. Y creo que esas actitudes son también reconocidas en el tiempo. Una gran anécdota que para los jóvenes del 80 lo solíamos celebrar cuando Hidalgo vuelve al Perú, más o menos en los años 60, a la generación de los poetas del 50 limeños, ¿no? Él nos sorprende que a sexagenario ya, después de dar, bueno, con su dedo, ya se imagina, ¿no?, cómo insultaría a los apristas en esa ceremonia que le hicieron, presidida también por otro poeta arequipeño que radicaba en Lima, Gustavo Alcárcel de Laza, ¿no?, y tuvo que salir por los techos y
¿no? De lo que era el parque universitario. Esas cosas los jóvenes lo recuerdan mucho y creo que ese es su genio en figura, ¿no? Ahora, quizás la última parte de su obra es un reencuentro con el Perú. Y lo curioso, bueno, yo estoy preparando una antología esencial y justamente estoy comparando su antología personal con la antología que preparamos aquí, en la cual tuve quizás el 100% de la participación. ¿Cómo es que suprime toda su obra poética vanguardista? Tengo anotadito aquí, ¿no? O sea, no hay ningún poema antes de 1928. Y eso me sorprende al crítico y sorprende también a los poetas, ¿no? ¿Qué pasó? No quiso que esa parte de su obra figurara en su antología personal. La dividió en 5 etapas, en 5 partes, ¿no? Y esas 5 partes las denominó poemas con esencia, lo que se refiere probablemente a la actividad poética, poemas con patria, poemas con amor, poemas con muerte, poemas conmigo, poemas con pueblo. Lo curioso es de que en este legado, ese legado hidalguiano, seleccionado por él mismo, no está ningún poema vanguardista, no está ningún poema de su juventud. Por eso es que yo trato de rescatar en este libro al hidalgo joven, ¿no? Y algunos poemas sorprendentes. Todos tenemos la imagen del hidalgo vanguardista, ¿cierto? Es la más difundida, pero ese hidalgo empezó escribiendo poemas al Misti, empezó escribiendo poemas a la frutera, empezó escribiendo poemas a esta ciudad. Y no se olvidó de su ciudad, porque en su propio libro Vanguardista Simplismo hay un poema simplista de Arequipa. Entonces, quizás otro de sus gestos es haber pedido que lo traiga aquí a su ciudad, en el mausoleo que ahora está en el cementerio general de La Pacheta, y que sus 2 hermanas también se encargaron de recibirlo y además donar toda su biblioteca, que cuando éramos estudiantes de literatura pudimos encontrarnos con muchos libros en la biblioteca municipal, 5.000 ejemplares más o menos, garabateados, subrayados, ¿no? Por el propio Alberto Hidalgo. En líneas generales, yo voy quizás a decir algo sobre esta última etapa. La historia del Perú, porque él tiene un poemario que se llama Historia Peruana Verdadera, ¿no? Claro, el modelo de cantar la historia es de un coterráneo, de un latinoamericano, Pablo Neruda, el canto general, ¿no? Pero enfrentarse a la historia del Perú como Alberto Hidalgo se enfrenta, demitificando, cogiendo nuevos personajes, ¿no? Tratando de incluir en la historia peruana verdadera lo que la historia nunca quiso incluir. Eso creo que es muy importante, porque sin duda Hidalgo no va a ser un poeta indigenista, no lo es, ¿no? Pero en estos 3 o 4 libros, Patria Completa, ya se imaginarán por qué dice Patria Completa, ¿no? Patria integral, donde estemos todos, ¿no? O esta historia peruana verdadera. Creo que desde esa perspectiva, el patriotismo de Hidalgo, el amor al Perú en esta última fase de su vida es trascendental, ¿no? No deja de lado, digamos, su perspectiva creadora, porque sí es muy importante que en un libro que es realmente también, creo, el único que ha logrado reflexionar sobre la poesía en cerca de 500 páginas, se revisa todas las teorías poéticas, el Tratado de Poética, ¿no? Un texto que recién empieza a ser valorado por la academia,
¿no? O sea, ningún poeta ha estudiado tanto la poesía en estas 500 páginas, ¿no? Que se llama Tratado de Poética. Y creo que al margen de toda esa actitud de estudio, claro, porque él fue un autodidacta, nunca se pasó por la Facultad de Medicina en la UNSA, pero pasó nomás, ¿no? Pasó, nunca entró a sus aulas. Entonces esa iconoclasia, ese antiacademicismo, es también una herencia que llega hasta muchos jóvenes, ¿no? Aunque ya el autodidactismo ha disminuido, pero sí, ¿no? Es esa generación de autodidactas brillantes, ¿no? Que desprezaban la universidad porque la consideraban aristocrática, porque no la consideraban que estaba a tono con el desarrollo de los tiempos. Creo que ese Alberto Hidalgo, después también esa impronta que queda para que los jóvenes cuando se acercan a él tengan por qué rebelarse. Y creo que el modelo de rebelión en todos los sentidos, porque él decía que en cada libro no podía repetir. Y claro, en 24 libros escritos probablemente se había repetido, ¿no? Y lo fundamental es la actitud del experimento en la escritura, ¿no? De las formas de crear el verso, de las formas de inventar un lenguaje. Y creo que hoy la palabra innovación cae muy bien para Alberto Hidalgo, un permanente innovador del lenguaje y de la lengua española. Muchas gracias. Una tristeza inmutable de Alberto Hidalgo. Quienes no crean que las lluvias tienen sus intereses aquí abajo y que en cambio las lágrimas tienen los suyos allá arriba, nunca podrán saber por qué los indios usan los ojos de color mojado. Quienes están equivocados respecto a dónde se halla el domicilio de la tristeza y creen que en el pecho, no podrán comprender por qué los indios tienen teñidos de humedad los ojos. Quienes parcos de números ignoran que siempre es mucho lo que llena un pozo, jamás explicarán por qué en los ojos de los indios no cabe más que lo que tienen dentro, la visión de un sepultado en el fondo de la historia. Gracias. Agradecemos a la declamadora Emilia Chiri, quien gracias a la sensibilidad que la caracteriza, nos presentó una lectura del poema Una tristeza inagotable, un reflejo del espíritu melancólico y universal del autor. Para continuar con nuestro evento, queremos reconocer a nuestros invitados, quienes a través de su talento literario y expresivo, acompañado de pasión, poesía y sensibilidad humana, fortalecieron el objetivo de nuestro evento, que fue promover la actividad poética mediante la creación de un espacio accesible, inclusivo, abierto y dinámico. Un agradecimiento especial al magíster José Gabriel Valdivia Álvarez, quien a través de su destacada trayectoria y aporte crítico contribuyó desinteresadamente con este espacio literario. Asimismo, le voy a ceder la palabra a la señorita Silvana para otorgarle un presente a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Este homenaje que realiza la Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, a través del licenciado Alfredo Herrera Flores, un homenaje a Alberto Hidalgo, un reconocido poeta arequipeño. En esta oportunidad agradecemos la presencia del doctor José Gabriel Valdivia Álvarez, a quien entregamos un reconocimiento por su aporte, porque siempre apoya la Sugerencia de Cultura en cada una de las actividades que venimos desarrollando. Un reconocimiento se le entrega a José Gabriel Valdivia Álvarez
Por su destacada participación como expositor en el evento cultural Ser Hecho a Mano, un homenaje a Alberto Hidalgo, realizado el 23 de mayo del 2025 en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de la Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa. Su destacada trayectoria y aporte crítico, acompañado de pasión, poesía y sensibilidad humana, fortaleció el objetivo del evento al promover la actividad poética mediante la creación un espacio accesible, inclusión, abierto y dinámico. Firma licenciado Alfredo Herrera Flores, subgerente de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa. Doctor. Aplausos, por favor. Este mismo reconocimiento y con el mismo tenor entregamos este reconocimiento a Abigail Caterín Zulca Quispe, también por su destacada participación como rapsoda en el evento cultural Ser Hecho a Mano, un homenaje a Alberto Hidalgo. Abigail, a nombre de la sugerencia, muchísimas gracias por tu participación en este homenaje a Alberto Hidalgo. Igualmente, el reconocimiento a Emily Achire Mamani, también por su destacada participación como rapsoda en este evento de homenaje a Alberto Hidalgo. Finalmente, a Gabriel Aarón Paredes Dueñas, también por su destacada participación como rapsoda en este evento cultural en homenaje a Alberto Hidalgo, que le hace entrega a la Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa. Y ahora, para finalizar, como parte de esta celebración literaria, vamos a realizar el ya anunciado sorteo de libros. Así que invitamos a quienes han recibido un tuque a tenerlo a la mano. Mucha suerte a todos y todas. Vamos a pedir la colaboración del Magíster Valdivia para sacar el primer ticket. A ver, mucha suerte a todos. Es el número 068397. El primer ganador, les invitamos a acercarse. Muchas felicidades. Número 068397. A la una, a las dos, por favor, 068397. ¿Al agua? Sí, al agua. Ya. Otro número, por favor. ¿Quién será el primer ganador? A ver. El número 068381. Número 068381. Le invitamos a pasar adelante. Muchas felicidades. Y ahora vamos a continuar con el segundo ticket ganador, que nos va a llevar de nuevamente el Magíster Valdivia. A ver, mucha suerte a todos y todas. A ver quién va a resultar ganador de este ticket. El número 68369. Número 68369. Aquí está la segunda ganadora. Ya, ahora vamos a continuar con el tercer y último ticket ganador. A ver, mucha suerte, es el último ticket. El número 68321. Número 68321. Le invitamos a pasar adelante.
Vamos a tomar una foto a todos los ganadores, de recuerdo. A ver, una foto por favor a nuestros ganadores en este sorteo que se ha realizado en el frontis de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en ocasión de conmemorarse y a realizar un homenaje a nuestro poeta arequipeño Alberto Hidalgo. Son nuestros 3 ganadores, a quienes se les está dando un libro de parte de la Sugerencia de Cultura. Fuertes aplausos, por favor, para nuestros ganadores. Bien, ya llegando a la culminación de este evento, organizado por la Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, queremos expresar nuestro agradecimiento por su participación siempre activa del doctor José Gabriel Valdivia, que siempre está en todas las actividades que realiza la Sugerencia de Cultura. Muchísimas gracias, señor Valdivia, por estar en nuestras instalaciones. También queremos agradecer la participación de nuestros declamadores, Gabriel Paredes, Abigail Zubia y Emilia Chil. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso también a todos ustedes que de manera espontánea nos están acompañando en este homenaje. Muchísimas gracias a todos los amantes de la cultura, a nuestros voluntarios y practicantes de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. También un fuerte aplauso, por favor, por apoyarnos en todas las actividades que venimos desarrollando. Muchísimas gracias. A nombre de la Sugerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, liderado por el licenciado Alfredo Herrera, les agradecemos su presencia en este homenaje. Ilustre poeta Alberto Hidalgo. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos muy pronto tenernos muchos más que homenajear por parte de la Sugerencia de Cultura a todos nuestros poetas arequipeños. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias y muy buenos días. A ver, por favor, invitamos ya para una foto a todos, a nuestros ganadores, a todos los que hemos participado en este homenaje a Alberto Hidalgo. Por favor, acercarse aquí al frontis para tomarnos una foto final. Por favor, si nos acercamos todos para una foto, para el recuerdo. A ver, a los practicantes, a las personas que nos han acompañado en este homenaje. Acercarse, por favor, sin miedo. Acerquémonos. Agradecimientos a todos, muy buenos días y gracias por su participación. Ya.